Con la doctora Marta Núñez Alzamendi la estamos visitando para, bueno, ir conociéndola. Sabemos que es candidata a alcalde de nuestra ciudad. Marta, bienvenida a nuestro programa. Tú sos yunguense, naciste en Yun, ¿no? Sí, Marcelo. Bueno, buenas tardes, lluviosas tardes hoy. Nacida en Jung en 1970, en pleno barrio Marín, en la casa de mi abuela, cuando todavía se asistían los partos en domicilio por la partera María, que muchos recordarán. Fue un día de fiesta, según cuenta mi madre, para mi familia y para el entorno barrial. Bien. Hiciste primaria aquí en Yun, obviamente. Me imagino que por la zona que me decís, Escuela 17 o no. Sí, obvio, obvio. Siempre viví por esa zona, siempre. Y bueno, y en esa época concurría a la escuela 17 desde que tenía 5 años hasta que salí. Bueno, íbamos allí en esa época, son muy lindos recuerdos, porque digo, siempre los recuerdos de la infancia son eh, muy emotivos para todos, buenos o malos, pero en mi caso son muy buenos porque este, me acuerdo de tantas cosas, de parar en el almacén a comprar las galletitas de bichitos para el recreo, de cruzar en ese momento lo que hoy es sería JC15, todavía era un monte de eucaliptus con el que todavía sueño 2x3 y atravesábamos allí toda la banda que veníamos de allá de J4 y bueno, íbamos a la escuela, compartíamos los juegos, las travesuras, y así empezó, terminé la escuela. Una anécdota cortita, me costó irme, lloré mucho el día que me fui de la escuela, tuvo que ir mi mamá a buscarme, porque realmente amé la escuela 17, realmente fue una etapa increíble de mi vida y bueno, y allí pasamos a secundaria, ¿verdad? Liceo número uno, era el único liceo en ese entonces en nuestra ciudad. En ese entonces sí, bueno, el desafío de empezar otra etapa de la escolarización y bueno, ahí yo recuerdo también en realidad todas mis etapas de mi vida estudiantil son muy gratas. Yo me considero una eterna estudiante, Marcelo. Estudio todos los días de mi vida y lo hago con placer porque es una cosa que me apasiona. Olvidé decir que por mi altura y mi tamaño me invitaron a fundar el Jardín 70. Estuve en la primera generación del Jardín 70 con 2 años y medio. Desde allí, desde los 2 años y medio hasta los 32, estuve todo el tiempo escolarizada y siempre fue un disfrute en mi vida. Bien, cuando llegas a preparatorio, bachillerato, ¿ya te definías medicina o tenías alguna duda en cuanto a tu carrera universitaria? Y tenía ciertas dudas. En realidad, mi vocación siempre fue por leer mucho y por vincularme a las ciencias sociales, la comunicación, como que me veía, uno a los 16 años como que le cuesta un poco verse, porque no tiene todavía una personalidad formada como para decir es esto lo que quiere. Uno va a los tumbos viendo ahí a ver qué es lo que uno siente. A veces te puedes equivocar, a veces este, corregir el camino, cosa que hoy es más fácil, con toda la diversificación que hay de las carreras. En aquella época era muy blanco o negro. Y era elegir entre ciencia, científico, medicina o humanística en ese momento. Y bueno, yo naturalmente hubiese hecho humanística, pero yo entendía la medicina como una ciencia social, había leído diferentes autores, y pensaba, tengo que atravesar por esta etapa que tiene tanta química, física, eso un poco para los gurises que estén escuchando. Y digo, pero si yo quiero hacer lo otro, quiero estar más en el campo social. Y bueno, pero yo sabía que era por el lado de la medicina y me decidí con mucha firmeza a hacerlo y a irme en tiempo porque
Este, cuando uno tiene tantas, diría, dificultades para estudiar, tiene que ir haciéndolo a tiempo, no puede darse el lujo de perder el tiempo. Y bueno, fue así que a los 17, 18 terminé y me fui a Montevideo a estudiar medicina. ¿Dónde recalaste en la capital? ¿Alguna pensión? ¿Alguna residencia estudiantil? ¿Dónde fuiste? Bueno, ahí les podría contar muy largo todo lo que pasó, porque este, la verdad, tengo que agradecerle, y esto lo voy a hacer por primera vez público, pero llega una edad que uno tiene que contar las cosas y son lindas. La maestra Pola, de Escuela 17, yo no tenía dónde ir, obviamente. Mis padres no tenían cómo alquilarme un apartamento para estudiar. La maestra Pola me prestó el apartamento para que yo empezara a estudiar. Y estoy eternamente agradecida a ella y a su familia. Y bueno, hasta que yo pudiera conseguir un trabajo e ir a vivir a una pensión y pagarme yo el lugar donde vivir. Llegas al título, obviamente una felicidad enorme. ¿Ahí resolviste venirte para Jun? Sí, bueno, durante esa carrera que desde que comenzó hasta que nos otorgan el título son 9 años, imagínense, este, iban pasando mientras hacía las clínicas, me gustaba mucho, aprendí mucho, pero iba pensando en esa parte siempre, como te decía, en esa parte social de la medicina, ¿dónde estará? ¿Dónde la voy a encontrar? Y si realmente la voy a encontrar. Es en cuarto año que empieza el tema de que uno va a la comunidad, a hacer trabajos, a hacer prácticas en la comunidad. Entonces me tocaron barrios, no me acuerdo si me tocaron o elegí, pero me tocaron barrios como Cerro, como Barrio Borro, ¿tá? Casaballe, en Casaballe, Policlínica, y bueno, también muchas recorridas por Cerrito, hablando con la familia. Entonces ahí empecé a entender mi lógica de tan chica que me guiaba más bien la intuición y de aquello que yo había leído que en otros países se hacía, de que el paciente o la persona, mejor dicho, se enferma según la familia y la sociedad en la que vive. Las enfermedades que predominan en una sociedad tienen que ver con el grado de desarrollo de esa sociedad, de esa comunidad. Entonces claramente te darás cuenta que escapa absolutamente del consultorio. Empieza a importar un basural, empieza a importar si hay una luz en la esquina, si se inunda su casa. Empieza a importar todo porque la salud está condicionada principalmente por todo esto, ¿verdad? Mucho más de lo que la condiciona el sistema de salud, que también es importante, ya lo vimos en la pandemia, pero es muy importante que nosotros desde algún lugar podamos controlar todos esos factores que influyen en la salud y podamos entenderlo, tanto a nivel de población como a nivel de gobiernos, a nivel de autoridades, para poder generar políticas que realmente resuelvan esos problemas que van a condicionar la salud de la gente y que en última instancia lo que nosotros, cada ser humano quiere es vivir bien, tener una buena calidad de vida. Entonces, ahí entendí y ahora puedo afirmar con total certeza, después de años, de casi 20 años de trabajo, que la medicina es una ciencia social por excelencia. Estoy donde quería estar. ¿Me entendés? Sí, es muy importante. Tu lugar en el mundo a nivel profesional, Sí, vamos a decir, por totalmente. así decirlo. Y bueno, ¿qué pasó por tu cabeza, por tu corazón para inclinarte por la política? Bien, a lo largo de estos años, ya cuando decidí volver a Jun, volví con esa idea. Sabía y incluso me tuvieron que convencer bastante, viendo bastantes realidades, de que es imprescindible que una persona tenga un teléfono. Y es imprescindible. Un adulto mayor sin un teléfono, sin un medio de comunicación, ¿cómo hace si tiene una emergencia?
Entonces yo pensaba en el Yundé que teníamos antes y no hace tanto tiempo. Entonces había muchas necesidades insatisfechas que muchos no la estamos viendo porque no estamos interpretando la realidad con las necesidades que realmente debemos satisfacer para poder lograr esa calidad de vida de la que hablamos. Empecé a trabajar, a interpretar la realidad en 2002, junto con el doctor Cayetano, que muchos recuerdan con mucho cariño. Iba como practicante al Gorta, empecé a entender la realidad, y con los años, con los muchos años de practicar este tipo de medicina en el cual nos acercamos mucho a las familias y a la sociedad, vi que hay muchos problemas que desde la medicina no podemos resolver, que son problemas que tienen que ver con gestiones a nivel de gobierno, con gestiones a nivel político. Y si bien mi inclinación política partidaria es muy clara desde los 14 años por el Frente Amplio, siempre ha sido, eso no implica en mi cabeza, ni en mi mentalidad, ni en mi formación, de que se reduzca a un tema político partidario. De lo que estoy hablando es de un tema de políticas públicas, de políticas de Estado, de conciencia de toda la sociedad, que abarca mucho más que un partido. Ahí es donde veo además que muchas cosas que a mí me gustaría resolver y que yo he interpretado a lo largo de los años, he entendido que son necesarias, no las puedo hacer porque no tengo un lugar donde se me haya elegido para estar allí y para poder gestionar esos problemas. Entonces, lamentablemente, como me sucede hoy y me sucede a diario, tengo que decir que no, que yo no lo puedo resolver, que no está a mi alcance, porque no es ni el asistencialismo, ni el yo te doy por esto, es el resolver. Entonces, resolver se puede resolver y hay que entenderlo, y muchas personas están en contra de la política o descreen de la política, pero hay que estar de un lado o del otro, de un modelo o del otro, y eso se decida o no. Uno cuando decide no participar o no saber de política también está decidiendo, porque la omisión también es un problema. Entonces, te decía, gestionar desde un lugar donde se pueda gestionar y donde haya los recursos para hacerlo. En el municipio, yo creo que tenemos una excelente herramienta que aún no ha sido desarrollada ni medianamente en su totalidad, para empezar a hacer estas cosas, ¿no? Estar cerca del vecino, cerca del problema y ser eficientes en resolverlo. Y como te digo, no es una cuestión de hoy o de mañana, es una cuestión de siempre, siempre debe ser así. Hemos estado este tiempo haciendo reuniones en casas de familias y bueno, la pregunta que te llama la atención es, ¿se va a dar una vueltita, aunque sea, dice, una vez por mes, a ver cómo está el barrio? ¿Y cómo no me voy a dar una vueltita? O sea, no está ni pensado de que sea en un mes sí me pasa algo, obviamente, pero estaré todas las semanas porque no me imagino siendo responsable de temas de la comunidad y yo encerrada en una oficina y alguien contándome lo que pasa en el pueblo con cariño. Eso es imposible. Yo planteo una gestión de cercanía, una gestión en la cual mi compromiso fundamental, porque sé que lo voy a hacer y además es lo que me gusta, es recorrer los barrios, conocer la familia y conocer los problemas. Y como mi cabeza médico ahí no puede fallar, hecho el diagnóstico, se tiene que hacer el tratamiento y se tiene que asegurar uno de que ese tratamiento resultó efectivo. O sea que el problema se solucionó y que todos los actores que tenían que participar de la resolución del problema estuvieron presentes y actuaron.
y cómo actuaron. Es un tema que parece complejo, pero que en realidad para uno que viene trabajando desde hace tantos años digo muchas veces con un cuchillo, con un tenedor en la mano, porque tenemos muy pocos recursos, como te digo, porque más que solucionar el problema de salud no podemos, me parece una excelente oportunidad para poder demostrar todo lo que he aprendido, todo lo que he, he intentado estos años hacer por vocación, porque me gusta, mucho más allá de lo político partidario. Si bien debo decir, obviamente, que en mi partido encuentro los valores y los principios necesarios para aceptar esta candidatura y para decir que sí y para saber que tengo el respaldo en valores y principios de mi fuerza política. Claro, por supuesto. ¿Cuál es el número de lista que va a identificar tu candidatura, Marta? Bueno, nuestro número de lista es 982A. A nivel departamental para la Junta es 982. Todas las listas alcaldes llevan una A, como verán. Hay un poco de desinformación en la población en cuanto a que en Jun debe poner dos listas porque hay una elección al municipio y una elección a la Junta Departamental y al intendente. O sea que va una hoja grande del intendente, de votación del intendente, y a la Junta Departamental 982 y va una lista 982A al municipio de Yum. Bueno, Marta, muchísimas gracias por atendernos, este pequeño repaso de tu vida y de tu visión de la comunidad. Estaremos encontrándonos en breve antes de la elección departamental. Bueno, Marcelo, te agradezco mucho por darme la oportunidad de abrirme también a contar un poco mi vida, de la cual estoy sumamente orgullosa, porque es una vida de construcción de una misma, en la cual he tenido muchas dificultades, como muchísimos vecinos que conocemos, pero bueno, siempre mi mensaje es un mensaje de redoblar, de ser positivos y de intentar salir adelante, y sobre todo, Ulises, de estudiar, que estudiar y leer nos abre la cabeza y nos ayuda. Es como una vacuna contra algunos problemas.